El funcionamiento económico se mantuvo dentro de unos límites razonables. El PIB se incrementó un 6,9% y alcanzó 67,7 billones de yuanes, lo que nos permitió situarnos en uno de los primeros puestos entre las principales economías del mundo. Se logró aumentar la producción de grano, leguminosas y tubérculos por 12º año consecutivo, y el alza de IPC permaneció en un nivel relativamente bajo. La situación del empleo, en especial, se mantuvo por lo general estable y se crearon 13,12 millones de puestos de trabajo en ciudades y poblados, sobrepasándose así la meta prevista para todo el año, lo que constituyó un brillante aspecto del funcionamiento económico. Se hicieron avances en el reajuste estructural. El peso específico del sector servicios en el PIB subió hasta el 50,5%, pasando así a ocupar por primera vez más de la mitad del total. La tasa de contribución del consumo al crecimiento económico alcanzó el 66,4%. La industria de altas tecnologías y la de manufacturación de bienes de equipo mantuvieron un ritmo de crecimiento más rápido que las industrias generales. Y el consumo energético por unidad del PIB bajó un 5,6%. La nueva energía motriz del desarrollo creció aceleradamente. La estrategia del desarrollo propulsado por la innovación se llevó adelante de forma sostenida. La integración de la Internet con los diversos sectores se aceleró y las industrias emergentes crecieron con rapidez. Las actividades emprendedoras e innovadoras de las masas se desarrollaron vigorosamente, y las nuevas empresas inscritas a lo largo del año aumentaron un 21,6%, siendo su incremento medio de 12.000 al día. Las nuevas energías motrices desempeñaron un relevante papel en la estabilización del empleo y la promoción de la actualización sectorial, y están impulsando profundos cambios económicos y sociales. La vida del pueblo mejoró aún más. Los ingresos reales disponibles per cápita de la población nacional aumentaron un 7,4%, ritmo más rápido que el del crecimiento económico. Al cierre del año, el saldo de los depósitos bancarios de la población se había incrementado un 8,5%, lo que supuso un aumento de más de 4 billones de yuanes. En las zonas rurales, 64,34 millones de habitantes vieron resuelto el problema de la salubridad del agua potable. Se intensificó el acometimiento de lo más duro en la ayuda contra la pobreza, con lo que la población rural indigente se redujo en 14,42 millones. En los terrenos científicos y tecnológicos, una serie de logros de la innovación alcanzaron el nivel internacional avanzado. Conseguimos importantes progresos en la tecnología nucleoeléctrica de tercera generación. El avión de gran tamaño para pasajeros se ensambló por completo y salió de la línea de producción, y Tuyoy obtuvo el Premio Nobel de Filosofía o Medicina. Los éxitos logrados en nuestro desarrollo han alentado en gran medida al pueblo de todas las etnias del país y lo han llevado de orgullo. Al volver la mirada al año transcurrido, constatamos que conseguir dichos éxitos no fue fácil. Estos éxitos los conquistamos en un entorno internacional aún más complejo y severo. El año pasado, el ritmo de crecimiento de la economía mundial fue el menor de los últimos 6 años, siendo el del comercio internacional aún más bajo. Los precios de los productos básicos descendieron en gran medida. La agitación del mercado financiero internacional se agravó. Todo ello se tradujo en embestidas e impactos directos sobre nuestra economía. Conquistamos estos éxitos en plena emergencia rampante de las contradicciones subyacentes del país y el pleno aumento de la presión del crecimiento descendente de la economía nacional. Ante el solapamiento de las tres fases, tropezamos con dilemas en el trabajo económico, a lo cual tuvimos que responder con eficacia, combinando soluciones a corto y largo plazo y buscando lo beneficioso. Y conquistamos estos éxitos sobre la base de la alta cifra de los más de 60 billones de yuanes del volumen global de nuestra economía.
Actualmente, un punto porcentual del crecimiento del PIB equivale a 1,5 de hace 5 años y a 2,5 de hace 10. Cuando más grande es el volumen de una economía, más difícil es que ésta crezca. Pese a las dificultades y presiones, el pueblo de todas las etnias del país ha podido llegar paso a paso hasta aquí a costa de colosales esfuerzos. Todo ello constata una vez más que ninguna dificultad ni obstáculo detendrán el avance del desarrollo chino. Los principales trabajos que hicimos el año pasado son los siguientes. Primero, dedicación de ingentes esfuerzos a la estabilización del crecimiento, al reajuste de la estructura y a la prevención de los riesgos e innovación de las reformas del macrocontrol. Para hacer frente al aumento continuo de la presión del crecimiento económico decente, aplicamos sendos controles direccionales y conjunturales sobre la base de un control ejercido dentro de los límites establecidos. En nuestra implementación de una política fiscal activa, concedimos importancia a la identificación y al crecimiento de su eficacia. Ampliamos la esfera de la reducción tributaria estructural, llevamos a cabo una rebaja tarifaria general y pusimos en circulación de los fondos fiscales en existencia. Mediante la emisión de bonos públicos de los gobiernos territoriales, sustituimos sus deudas en existencia por volumen de 3,2 billones de yuanes. En nuestra ejecución de una política monetaria prudente, presentamos atención a una flexibilidad y una rigidez apropiada. Rebajamos varias veces los tipos de interés y coeficiencia de caja, reformamos la administración de ratio, préstamos sobre depósitos, innovamos los instrumentos de la política monetaria, intensificando de esta manera apoyo a la economía real. Aumentamos las inversiones activas y creamos fondos especiales para fortalecer la construcción de obras hidráulicas y la formación de núcleos de chaporas de zonas urbanas en complejos de apartamentos y remodelación de viviendas precarias en las zonas rurales, la construcción de vías férreas y carreteras en las zonas centrales y occidentales. Llevamos a efecto el programa de promover el consumo de los campos prioritarios y el de la población urbana y rural en turismo. Compras por Internet informática. Aumentamos con rapidez. Además, el año pasado respondimos con dinamismo en múltiples riesgos y desafíos surgidos en terreno financiero y cumplimos la exigencia mínima de evitar la apariencia de riesgos sistemáticos o regionales. Segundo, identificación de la reforma y la apertura en torno a la activación del vigor del mercado. No recurrimos a estímulos fuertes como la inundación de bancales, sino que impulsamos el continuo la reforma estructural. Promovimos a fondo a la reforma encaminada a simplificar la administración y descentralizar los pobres y a cambiar la descentralización del control y a optimizar los servicios. Suprimos y transferimos a nivel inferiores y también la aprobación administrativa y también de la autenticación de competencia profesional y eliminamos definitivamente los asuntos del examen y aprobación no sujetos al permiso administrativo. Aplicamos en todo el país la integración de la licencia de funcionamiento de las empresas industriales y comerciales, el certificado del código de organismo e instituciones, el registro tributario y una sola licencia. De este modo, las masas y las empresas pudieron transmitir sus asuntos en mayor sencillez y el entusiasmo del conjunto de la sociedad por las actividades emprendedoras e innovadoras se incrementó cada día más. Se impulsaron en profundizar la reforma fiscal, tributaria y financiera y otras reformas prioritarias.
Los rublos de pagos de transferencias especiales de la Hacienda Central a las territoriales se redujeron en 1/3, mientras que la magnitud de los pagos de transferencia ordinarios se incrementó. Se promovió ordinariamente la reforma de las empresas estatales en las zonas rurales, la inversión y la financiación, la civilización ecológica y otros terrenos. Y los resultados de la profundización integral de la reforma ya están empezando a notar. Se preservó en el pulso de la reforma el desarrollo mediante la apertura. Se hicieron esfuerzos por estabilizar el comercio exterior. Las cláusulas restrictivas para las inversiones extranjeras se redujeron a la mitad. Se aprobó la administración mediante el registro a más del 95% por los proyectos de dichas inversiones y las inversiones extranjeras unificadas efectivamente sumaron 126.300 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 5,6%. Divulgamos las experiencias de la zona experimental de libre comercio de Shanghái y creamos zonas de este tipo de Guangdong, Tianjin y Fujian. Se estableció oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y se puso en funcionamiento el Fondo de la Ruta de la Seda. Se firmaron cientos acuerdos de libre comercio entre China y la República de Corea, entre China y Australia, así como el protocolo para la actuación de la zona de libre comercio China-ASEAN. Empezamos a notar los primeros resultados de la construcción de la franja y la ruta, aceleramos el paso de la cooperación internacional en la capacidad productiva y se lograron avances rompedores en la salida al extranjero de equipos chinos, incluyendo equipos para líneas férreas de alta velocidad y centrales nucleares. Tercero, enfoque de la atención en la elevación de la calidad y el aumento de la eficacia y promoción de la innovación y la actualización sectoriales. Formulamos nuestro plan y nuestras ideas sobre la puesta en práctica de la estrategia del desarrollo propulsado por la innovación. Hicimos públicas las políticas y medidas relativas a las actividades emprendedoras e innovadoras de las masas. Llevamos a efecto el plan de acción Internet Plus con el fin de potenciar las nuevas fuerzas motrices del desarrollo económico. Un gran contingente de makers tomó el camino de emprendimiento y la innovación. Perfeccionamos las políticas de apoyo a la agricultura, impulsamos el cambio acelerado de su modalidad de desarrollo. Ante el descenso del crecimiento industrial y la disminución de la rentabilidad empresarial, hicimos el fomento de las industrias emergentes con una mano y la transformación y actualización de las tradicionales con la otra. Pusimos en marcha el programa Hecha en China 2025. Creamos el Fondo Estatal para la Orientación de los Capitales de Riesgo de las Industrias Emergentes y el Fondo para el Desarrollo de las Pymes. E incrementamos el número de zonas demostrativas estatales de la innovación independiente. En los últimos 3 años, la capacidad productiva obsoleta de la fundición de hierro y acero se vio reducida en más de 90 millones de toneladas, la de cemento en 230 millones, la de vidrio plano en más de 76 millones de cajas estándar. Promovimos el desarrollo acelerado tanto de los servicios productivos como de los prestados a la vida cotidiana. Dedicamos ingentes esfuerzos al ahorro energético, la reducción de las emisiones y la protección ambiental, cumpliendo con creces todos los índices obligatorios. Cuarto, fijación de la mirada en la ampliación de los espacios de desarrollo y por propulsión del desenvolvimiento coordinado de las diversas regiones y del nuevo tipo de urbanización. Seguimos impulsando el desarrollo coordinado de las 4 grandes placas, las regiones del este, el centro, el oeste y el noreste. Promovimos prioritariamente las 3 grandes estrategias: construir la franja y la ruta, desarrollar sinérgicamente Beijing, Tianjin y Hebei, y desarrollar la franja económica del río Changjiang. Llevamos a cabo una serie de importantes obras en la construcción de infraestructuras, la distribución sectorial, la protección ecoambiental, etc. Elaboramos y aplicamos políticas y medidas encaminadas a impulsar el desarrollo del Tíbet, el de las áreas tibetanas y el de Xinjiang. Fortalecimos la construcción de infraestructuras urbanas y logramos nuevos resultados en la promoción del nuevo tipo de urbanización. Quinto, estrecho seguimiento
al incremento del bienestar del pueblo y promoción de la reforma y el desarrollo de los servicios de interés social. Pese a la escasez de recursos financieros, fortalecemos de continuo la garantización de las condiciones de vida del pueblo. Implementamos nuevas políticas para priorizar la resolución tanto del tema de la colocación como el de las actividades emprendedoras de los graduados de los centros docentes superiores y de los grupos de personas con dificultades para encontrar trabajo. Aceleramos la mejora de las condiciones docentes de las escuelas de educación obligatoria deficientes de las zonas pobres. Profundizamos la reforma del sistema de títulos académicos de personal docente de primaria y secundaria y la admisión de alumnos de zonas rurales pobres en centros docentes superiores prioritarios volvió a aumentar, esta vez un 10,5% con respecto al año anterior. Emprendimos en todo el país la reforma integral de los hospitales públicos de nivel distrital. Ampliamos el seguro de enfermedades claves y establecimos el sistema de la asistencia médica a pacientes con enfermedades claves. Subimos el importe normativo para la garantización del nivel de vida mínimo, el del subsidio de los beneficiarios del trato preferencial y el de la pensión básica de vejez de los jubilados de las empresas. Sexto, promoción de la armonía y la estabilidad social e impulso de ejercicio del poder según la ley y de la innovación de las formas de la gobernanza social. El Consejo de Estado presentó al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 11 proyectos de ley para su examinación y deliberación y elaboró o revisó 8 decretos administrativos. Aceleramos el impulso de la información pública sobre la gestión de los asuntos gubernamentales y generalizamos tanto su administración electrónica como los trámites por Internet. Creamos mecanismos de supervisión e inspección de la puesta en práctica de importantes políticas y de ejercencia de responsabilidad al respecto y desplegamos las evaluaciones efectuadas por terceras partes. Respondimos con eficacia a los desastres naturales, incidentes repentinos, gracias a la intensificación de la supervisión y control de labor relativa a la seguridad en la producción, tanto en el número total de accidentes como en accidentes graves y excepcionales graves y de los ocurridos sectores prioritarios experimentaron una reducción constante. Impulsamos las acciones demostrativas de creación de zonas de productos alimenticios seguros. Potenciamos el saneamiento de coordinación del orden público y combatimos según la ley todo tipo de infracciones y delitos. Desarrollamos en profundidad la educación temática sobre las 3 estricteces y 3 solideces y solidaridad en el planteamiento, en el emprendimiento, en el comportamiento. Aplicamos con preservación del espíritu de los 8 reglamentos adoptados por el Comité Central del Partido. Corregimos resulta de los 4 hábitos malsanos. Identificamos la inspección administrativa y la función supervisora de la autoría. Celebramos solemnemente las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa en la guerra antifascista mundial, lo que calmó de manera concentrada la posición histórica de nuestro país, ocupó como principal fuente de la guerra antifascista en Oriente. A lo largo del año pasado, nuestra diplomacia omnidireccional cosechó bastantes frutos. El presidente Xi Jinping y otros dirigentes estatales visitamos numerosos países. Asistimos a una serie de cumbres de la ONU, la cumbre del G20, la reunión informal de dirigentes de los países y regiones miembros de la APEC, la conferencia sobre cambio climático y varias reuniones de dirigentes sobre la cooperación en Asia Oriental y otros importantes eventos. Celebramos con éxito la cumbre del Foro de Cooperación entre China y África y el encuentro de líderes de China y Europa. Iniciamos el Foro China-CELAC. Iniciamos nuevos progresos de las relaciones con los grandes países. Promovimos a fondo la cooperación práctica con los países en nuestro alrededor. Ampliamos sin cesar la cooperación amistosa con los países en vías de desarrollo. Obtuvimos también resultado notorio en la diplomacia económica y los intercambios personales y culturales. Como gran país responsable que es China, desempeñó un papel importante y constructivo en los asuntos internacionales y regionales.
Estimados diputados, los éxitos obtenidos este último año fueron resultado del manejo de la situación en su conjunto por el Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como secretario general, y su toma científica de decisiones, y fueron asimismo el resultado de la unión de voluntades, esfuerzos y la lucha tenaz de todo el partido, todo el ejército y el pueblo de todas etnias del país. En nombre del Consejo de Estado, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al pueblo de todas nuestras etnias, a los partidos democráticos y a las organizaciones populares, y también a los compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, a los de Taiwán y a los que residen en el exterior. Además, a los gobiernos de diversos países, las organizaciones internacionales y los amigos de las diferentes naciones que interesan por la causa de la modernización de China. A reconocer plenamente los éxitos logrados el año anterior, somos también conscientes de que el desarrollo en nuestro país persisten aún no pocos problemas y dificultades, debido al impacto de factores como la contracción del comercio global. El año pasado, el volumen global de nuestras importaciones y exportaciones experimentó un descenso. El objeto previsto a su aumento no se cumplió. El crecimiento de la inversión carece de vigor. El exceso de capacidad productiva en algunos sectores es grave. Algunas empresas tropezan con dificultades en su producción y gestión. Las distintas zonas y ramas siguen rumbo diferente en su desarrollo. Subsisten riesgos subyaces en diversos ámbitos, incluido el financiero, siguiendo habiendo bastante problema que preocupan las masas populares, los vínculos con la asistencia médica, educación, los servicios a la vejez. Particularmente dolorosos fueron los accidentes, también la distribución de los ingresos, la administración urbana. Fueron los accidentes que tuvieron lugar el año pasado, doloroso, entre ellos hundimiento del barco de pasajero Estrella de Oriente, el incendio y las explosiones extremadamente graves que se produjeron en el puerto de Tianjin. Estos accidentes causaron grandes pérdidas humanas y materiales y nos dieron profundas lecciones que debemos resumir a conciencia. En trabajo del gobierno existen todavía insuficientes y algunas reformas y políticas y medidas no se han puesto en práctica como es debido. Un reducido número de cuadros no cubren y no saben cumplir con su deber y se actúa arbitrariedad. No se puede pasar por alto en algunos terrenos, se dan prácticas malsanas y casos de corrupción. Tenemos que aumentar aún más nuestra concienciación sobre las posibles advertencias y la asunción de responsabilidad. Estimados diputados, en el 2015 concluyó el 12º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social. Durante estos últimos 5 años, conseguimos éxitos en el desarrollo que concitaron la atención del mundo. Ante el complejo entorno internacional y las arduas tareas planteadas dentro del país por la reforma y el desarrollo y la estabilidad, a partir del 18º Congreso Nacional del Partido, bajo la firme dirección del Comité Central del Partido con el camarada Xi Jinping como secretario general, continuamos perseverando en la tónica general del trabajo consistente en impugnar por progresar sobre la base de la estabilidad. Profundizamos la reforma y la apertura. Adoptamos una serie de importantes medidas que nos favorecieran no solo momentáneamente, sino también a largo plazo, de manera que pudimos cumplir por completo las tareas del objetivo principal establecidas para el 12º Plan Quinquenal. Primero, desarrollo continuo y acelerado de la economía. El PIB regresó un crecimiento medio anual del 7,8% y el volumen global de la economía de nuestro país ocupó el segundo puesto mundial, lo que lo elevó al primero en el comercio de mercancías y lo convirtió en uno de los principales países inversores en el extranjero. Segundo, progresos emblemáticos en el reajuste estructural.
El sector servicios pasó a ser la mayor rama industrial, se profundizó la integración de la industrialización con la informatización y se fortaleció notablemente la capacidad productiva integral de la agricultura. Más de la mitad de la población en nuestro país vive en zonas urbanas. El consumo de energía por unidad del PIB se redujo un 18,2% y las emisiones de los principales contaminantes disminuyeron más de un 12%. Tercero, elevación general del nivel de las infraestructuras. Las líneas ferroviarias en servicio alcanzaron los 121.000 kilómetros, correspondiendo más de 19.000 de ellos la línea de alta velocidad, cifra esta última que representó más del 60% del total mundial. La longitud de las autopistas en servicio superó los 120.000 kilómetros. El agua empezó a fluir por los tramos de la línea oriental y central del proyecto de trasvase sur-norte. Cuarto, importantes avances rompedores en la innovación científica y tecnológica. Se obtuvieron resultados pioneros en la investigación en ciencias básicas y los proyectos de vuelos espaciales tripulados, así como los de exploración de la Luna y de las profundidades marinas, alcanzaron el nivel avanzado mundial. Quinto, elevación considerable del nivel de las condiciones de vida del pueblo. El crecimiento de los ingresos de la población fue más rápido que el de la economía y la disparidad entre los ingresos de los habitantes urbanos y los de los rurales se redujo constantemente. Se crearon más de 64 millones de empleos en las zonas urbanas. En esta se construyeron 40,13 millones de apartamentos de protección social, lo que posibilitó a 100 millones de personas mudarse satisfactoriamente a nuevas viviendas. Sexto, notables logros en el desarrollo social. La equidad en la educación y su calidad mejoraron considerablemente. La cobertura total de seguro médico básico se hizo realidad y la tasa de incorporación al seguro de vejez básico sobrepasó el 80%. El poder cultural blando se fortaleció constantemente. Se impulsó en todos los aspectos la gobernación del país según la ley y se cosecharon notables éxitos en los cambios militares con peculiaridades chinas. A través de 5 años de esfuerzos, el poderío de la economía, de la ciencia y la tecnología y de la defensa nacional de nuestro país, así como su influencia internacional, ascendieron otro gran peldaño. Los brillantes éxitos logrados durante el 12º plan quinquenal han demostrado la gran superioridad del socialismo con peculiaridades chinas. Han puesto de manifiesto la inagotable creatividad del pueblo chino. Han robustecido enormemente la autoconfianza y la fuerza cohesiva de la nación china. Y estimularán sin duda al pueblo de las diversas etnias del país a avanzar con todas sus fuerzas en la nueva marcha hacia la culminación de los objetivos de lucha fijados para los 2 centenarios.